Gloria a Dios, muy buenos días a todos, el Señor les bendiga, les fortalezca, les guarde y que sea el Señor y su palabra reposo, refugio para todo nuestro ser. Estamos con alegría, con entusiasmo en esta hora, viniendo con el poder y la autoridad que hay en la palabra y en el Espíritu Santo de Dios para predicar, para enseñar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón a lo largo de esta semana y para este día hermoso que el Señor nos ha dado, en que nos gozamos y nos alegramos en su presencia y en poder estar de nueva cuenta, aprendiendo y creciendo y conociendo, estando cada día más cerca, buscando el rostro de nuestro Señor y Dios. Vamos a iniciar la predicación para este domingo 14 de febrero del 2021 y tenemos por tema y por título en esta ocasión: Espíritu Santo, ven, sopla y viviremos. Ante las aflicciones y adversidades que encontramos en nuestra vida y que en estos tiempos parecen haberse aumentado, haberse multiplicado por causa de la maldad en este mundo y también de la desobediencia a la palabra de Dios, y por lo que debido a ello Dios está teniendo que tratar con la humanidad entera a través de sus justos juicios, pero también probando el corazón de su pueblo si seguimos fieles a Él en medio de estas circunstancias y adversidades. Nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra carne, que es débil ante estas aflicciones y adversidades, muchas veces se encuentran en conflicto. Aun para los que hemos creído en Jesucristo, a los que se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, a veces las circunstancias nos sacuden y sentimos que están pudiendo más que nosotros. Gracias a Dios tenemos su palabra, amén, a la cual podemos y debemos acudir siempre para mirar a Dios a través de ella y para recibir todas las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha hablado, porque Él conoce que son muchas las aflicciones del justo, pero nos ha dicho que de todas ellas nos librará Jehová. También sabemos que en el mundo tendremos aflicción, el Señor Jesús lo dijo, pero que no debemos temer porque Jesucristo ha vencido al mundo, o que Él nos ha dejado, nos ha dado la paz que el mundo no puede dar, para que no se turbe nuestro corazón ni temamos, y que no estemos afanosos por nada, nos dice la palabra, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con ruego, con acción de gracias, con súplica, y sabemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Conocemos lo que dice la palabra, la hemos leído, quizás muchos de nosotros incluso hemos aprendido de memoria y hemos meditado estos pasajes que yo acabo de mencionar. Sin embargo, nos sucede muchas veces que cuando llega la circunstancia difícil, la circunstancia afanosa, pareciera que no es suficiente. Pareciera que no la hemos aprendido. Y a veces aún pareciera que ni siquiera conocemos lo que dice la palabra de Dios. ¿No es suficiente la palabra de Dios? ¿No es luz y vida eterna? ¿No es la sabiduría que viene de lo alto? Sí lo es. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es vida y es luz. La palabra de Dios es sabiduría que sale de la boca de Jehová. Entonces, ¿qué es? ¿Qué estamos ignorando? ¿Por qué pareciera que no está operando en nosotros? Vamos a leer un pasaje en el libro profético de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. Ubica tu Biblia y este es nuestro pasaje central, Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Pero antes de leerlo, quiero dar un poco de contexto de por qué vamos a estudiar este pasaje del libro profético de Ezequiel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. La iglesia de Jesucristo somos linaje escogido por Dios. El pueblo de Israel era el pueblo rescatado de Egipto por mano del Dios Todopoderoso. La iglesia de Jesucristo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y redimidos por la sangre de Jesucristo para no estar más en esclavitud de pecado. El pueblo de Israel recibió de parte de Dios leyes y mandamientos que manifestaban su voluntad y Dios deseaba que las obedecieran. La iglesia de Jesucristo hemos sido llamados a oír, guardar y obedecer las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó para ser parte de su reino. Es decir, hay gran similitud en la obra de Dios sobre el pueblo de Israel y en la obra de Dios sobre su iglesia.
Y al mismo tiempo hay gran similitud en lo que Dios demandó de ellos y en lo que Dios demanda de nosotros hoy. Haciendo esta comparación y sabiendo estos antecedentes, vamos a leer lo que la casa de Israel pensaba de sí mismos, a pesar de tener a Jehová con ellos, a pesar de conocer la palabra de Dios ante las circunstancias que estaban delante de ellos, en este caso en particular del libro de Ezequiel, en ser un pueblo disperso y en cautiverio. Vamos a leer, no completo, ahorita leemos Ezequiel 37:11. Quiero que leas primero conmigo Ezequiel 37:11, que dice: Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ezequiel 37:11. Ante la situación que vivían, ante la situación en la que se encontraba la casa de Israel en ese momento, el pueblo de Israel se sentía como muerto, se sentía sin esperanza alguna. Quiero insistir en el hecho de que ellos conocían la palabra de Dios. ¿No sabían acaso que para Dios eran su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra? Sí lo sabían. ¿No sabían que Dios les había mostrado por siglos y siglos y siglos que era un Dios clemente y misericordioso, pero que también era un Dios justo? Sí lo sabían. ¿No sabían ellos que si se humillaban y oraban y se convertían de sus malos caminos, Dios los perdonaría y sanaría? Sí lo sabían. O al menos conocían lo que estaba escrito en la palabra de Dios, pero parece que ya lo habían olvidado o lo estaban olvidando, por lo que la casa de Israel decía de sí mismo, que leímos en este versículo 11. Hoy, la iglesia de Jesucristo seguimos comportándonos de igual manera con Dios y con respecto a todo lo que está escrito en su palabra. Sabemos que somos pueblo de Dios, sabemos que somos perdonados, que somos justos, santos, bienaventurados. Lo cantamos en nuestras alabanzas, decimos amén, amén, una y otra vez en las congregaciones cuando escuchamos una promesa de bendición o una palabra de aliento en alguna enseñanza o en una predicación como esta. Aún escribimos frases inspiradoras tomadas de la palabra de Dios en nuestro muro de Facebook o en nuestro estado de WhatsApp. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, los tiempos adversos, las situaciones estresantes, afanosas y que sentimos que nos superan, entonces, igual que la casa de Israel, decimos: nuestros huesos se han secado, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y entramos en una espiral descendente de miedos, de temores, de dudas, de afanes, de incredulidad y aún de tristeza y de depresión. Pregunto de nuevo, ¿qué es? ¿Qué estamos ignorando? ¿Por qué pareciera que no está operando en nosotros? Vamos ahora sí a leer el pasaje completo, porque la palabra de Dios es muy clara y enseña mejor que cualquier enseñador. Ezequiel 37 del 1 al 14 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta semana aprendimos en los textos que memorizamos en la iglesia local lo que está escrito en 2 de Corintios 3:6. Vamos a repetirlo, 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tanto en la enseñanza contenida en la profecía de Ezequiel que acabamos de leer, como en este versículo escrito por el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos deja claro que lo que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el soplo de Dios que viene a nuestras vidas por medio de Él, para que lo que somos, lo que hay en nuestro corazón, sea vivificado, para que reciba espíritu de vida. No voy a hablar en esta hora de la condición de muchas iglesias locales o que se dicen cristianas, en las que ni siquiera se está enseñando ya la palabra de Dios y solamente se predican doctrinas de hombres, bonitas conferencias plagadas de filosofías humanas y psicología, o iglesias que están llenas de actividades para mantener entretenido con un sentido humano de amistad y de convivencia a sus congregantes, y no hablan de la palabra de Dios, o están predicando doctrina de error, torciendo y dando interpretaciones con conveniencias personales. Hoy quiero hablarle a la iglesia donde Dios nos ha permitido ministrar y servirle. Una iglesia en la que estamos procurando enseñar la sana doctrina, apegados al sentir del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, enseñando la verdad, enseñando enseñanzas completas, y no dejando por fuera lo que nos pudiera incomodar o no convenir, porque creemos que toda la palabra de Dios es santa, es justa, es verdadera y es buena para nosotros. Toda. Nos hemos esforzado por predicar y por enseñar temas muy diversos según el Espíritu nos guía a predicar, y muchos como hoy han escuchado estos mensajes. Pero en humildad delante de Dios, yo reconozco que a nuestra iglesia, no estoy hablando de otras, estoy hablando de nuestra iglesia, a la generación a la que estamos actualmente enseñando, nos ha faltado buscar mucho más del Espíritu Santo. Nos ha faltado conocerlo cercanamente y darle su lugar, el primer lugar en nuestra vida, en lo personal, en lo matrimonial, en las familias y aún dentro de la propia congregación, dentro de la propia iglesia. Leemos y oímos del Espíritu Santo. Sabemos de los avivamientos de los años 70 y 90 que nuestro pastor nos ha testificado constantemente y que fueron verdaderos, y de muchos milagros, sanidades y liberaciones que por su poder, por el poder del Espíritu Santo, han sido operados. Sin embargo, da la sensación en la congregación que todo esto es una historia pasada y que la iglesia y sobre todo las generaciones más jóvenes no están dando lugar al Espíritu Santo en sus vidas. Ya ni siquiera reciben alguna manifestación de parte del Señor en los tiempos de la ministración. Se discierne tibieza, incredulidad y lamentablemente una falta tremenda de deseo de vivir en comunión con el Espíritu Santo. El propósito de esta enseñanza es que entendamos que podemos conocer mucha letra, que podemos conocer mucha palabra de Dios, pero sin conocer a aquel que la inspiró, en realidad no conocemos nada.
Para poder entenderla, necesitamos el Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, que nos recuerde. Para poder vivirla, necesitamos la guía del Espíritu Santo y su consejo cada día. Muchas veces oramos y queremos respuestas de parte de Dios, pero estamos ignorando deliberadamente que hoy Dios nos responde a través de la voz del Espíritu Santo, porque como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y más adelante, allí en Corintios dice que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto está escrito en 1 Corintios 2, en los versículos 9 al 11. Así está escrito, 1 Corintios 2, del 9 al 11. No puedes conocer verdaderamente a Dios, no puedes conocer verdaderamente al Señor Jesucristo si no conoces y si no oyes la voz del Espíritu Santo de Dios. Sin duda alguna, esta enseñanza es una defensa de la persona, de la presencia, de la gloria y de la importancia del Espíritu Santo para la iglesia verdadera de Jesucristo. Una iglesia sin el Espíritu no es iglesia verdadera. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, es decir, estuvo en la creación. El Espíritu Santo vino sobre reyes y profetas y siervos de Dios para tomarlos y hacer las proezas de las cuales testificamos en los tiempos del Antiguo Testamento. Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo fue quien lo apartó al desierto para iniciar su ministerio, y por cuyo poder el Señor Jesús sanó enfermos y libertó a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo fue el que operó en Jesucristo para levantarlo de los muertos y que Él resucitara. Cuando Jesús partió, el Padre envió al Espíritu Santo y Él fue derramado sobre toda carne, y la iglesia verdadera de Jesucristo en los tiempos de los hechos hizo milagros y sanidades y portentos y maravillas por el poder del Espíritu Santo del cual habían sido investidos. En el final, en el libro del Apocalipsis, es el Espíritu Santo quien junto con la esposa clama: ven, Señor Jesús. Desde el principio hasta el fin, la doctrina, la fe y la vida cristiana verdadera tienen presente y en la mayor preeminencia e importancia al Espíritu Santo de Dios. Quiero regresar al sentir del que estaba hablando al principio de esta predicación, el cual el propio pueblo de Israel tenía y que hoy se está manifestando en muchos de los hermanos y hermanas en la congregación. Las circunstancias malas nos están desanimando, al grado de pensar que somos como muertos y no tenemos esperanza alguna. Vamos a regresar al pasaje de Ezequiel 37. Ya lo leímos, pero vamos a analizar versículo por versículo. Para empezar, fue el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, quien llevó a Ezequiel a este valle de huesos que le fue mostrado. Leemos versículo 1 de Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Debemos estar conscientes que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es el Señor y que por lo tanto lo conoce todo. Conoce la condición de su pueblo y porque nos ama, obra para perfeccionarnos y ayudarnos y corregirnos cuando mira que las cosas no son como deberían de ser en nuestra vida y en nuestro corazón. La revelación aquí escrita nos hace entender que no son pocos dentro del pueblo los que están en esta condición. En el valle había muchísimos huesos y estos estaban muy secos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dios hace entonces una pregunta a su profeta: ¿vivirán estos huesos?
Sabiamente el siervo contesta que esto está totalmente en manos de Dios. El único que sabe si vivirán es Dios. El único que les puede dar vida es Dios. El profeta no cuestiona la imposibilidad de lo que Dios le estaba preguntando, sino solamente le responde: Señor, tú lo sabes. Vamos a leerlo, versículo 3. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Debemos aprender que lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Y más aún con respecto a su pueblo. Dios siempre tiene propósito con respecto a su pueblo, aún en las circunstancias más adversas. Dios le da una instrucción al profeta y le dice: profetiza. Los siervos debemos abrir nuestra boca para hablar al pueblo que está en condición de valle de huesos secos y hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y lo primero que Dios le habla a los huesos es que oigan la palabra de Jehová. Vamos a leerlo, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Muchas veces no salimos de la situación que nos parece imposible porque ya ni siquiera damos la oportunidad de oír la voz del Espíritu, la voz de Dios, la voz de la palabra. Estamos tan ahogados en nuestros pensamientos y afanes que pudiera estar el Espíritu Santo gritándonos en la cara la revelación, la respuesta de Dios a nuestra situación, y no lo atendemos. Debemos aprender a atender a la voz del Espíritu, pueblo de Dios. Atiende a la voz del Espíritu, pueblo de Dios. Abre tus oídos, abre tu corazón y tu entendimiento. No resistas la obra que Él viene a hacer en ti. Porque es entonces cuando la voz de Dios resuena diciendo: yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios entonces revela por el Espíritu Santo al profeta que no va a dejar que los huesos secos que están en ese valle queden de esa manera. Dios quiere hacer vivir de nuevo lo que a la vista está claramente muerto. Así, en medio de las adversidades, de los conflictos, de los afanes, de los miedos que estamos permitiendo que nos roben la esperanza y que nos sequen, que esté seca nuestra fe, que esté seca nuestra confianza en Dios y en su palabra, ahí Dios nos habla que Él nos quiere hacer vivir. Dios nos habla que Él tiene el poder para transformar las circunstancias y, lo más importante, Dios nos habla que esa es su voluntad para con su pueblo. Dios revela que quiere que su pueblo entre en un proceso de restauración, porque Dios siempre hace perfecta su obra. No vendría la vida sobre los huesos solamente, sino que Dios iba a ir restaurando paso a paso las cosas. Primero los huesos, después los tendones, después la carne y la piel, para entonces poner en un cuerpo restaurado de su espíritu, y entonces vivirán. Cuando Dios hace las cosas por el Espíritu Santo, lo hace en el orden que Él ha establecido, porque Él es soberano. Y por ello, aquí termina, ahorita lo vamos a leer, diciendo que esta obra tiene también el propósito de que su pueblo sepa que Él es Jehová, que Él es su Dios. Leemos todo esto, versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. El profeta entonces obedece y profetiza todas las palabras que Dios le envió decir, dice ahí, como me fue mandado. Los siervos de Dios debemos buscar, debemos oír y debemos hablar lo que Dios por su Espíritu Santo nos diga, no lo que el hombre o la congregación o nosotros mismos deseamos hablar. Porque si hablamos lo que Dios mandó como nos fue mandado, entonces Dios comienza a cumplir aquello para lo cual habló. Vamos a leer versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Pon atención a esta parte final. El final del versículo 8 nos muestra que debemos pedir y esperar la obra perfecta y completa de Dios. Hay que pedir que Dios haga su obra completa y perfecta y esperar que Dios haga la obra perfecta y completa en nosotros. Porque hay veces que algo avanza o mejora y entonces inmediatamente dejamos de oír a Dios o de cumplir lo mandado porque pensamos que ya fue bueno o porque ya fue suficiente. Pero cuando se trata de la obra de Dios, debemos dejar que Él termine su obra perfecta. Los huesos se juntaron, los tendones vinieron, la carne subió, la piel fue puesta, pero no estaba terminada la obra porque les faltaba algo a estos cuerpos. No había en ellos espíritu. Sin la intervención del Espíritu Santo, la obra en nosotros no está terminada, no es perfecta. Necesitamos al Espíritu Santo para que Dios perfeccione su obra en nosotros. Dios entonces da la indicación al profeta de que profetice una vez más, pero no a los oídos, sino al Espíritu. Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que dejar de oír con nuestros oídos físicos y empezar a escuchar con el Espíritu a través de los sentidos espirituales. Por ello es de suma importancia que la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, ejercitemos el Espíritu para que estos sentidos estén atentos y capaces de escuchar. Para ejercitarlos debemos orar, interceder, ayunar, alimentarnos de la palabra de Dios, elevar acciones de gracias y adoración delante de su presencia. Entonces empezaremos a oír con el Espíritu más que con los oídos. Entonces la letra que mata se vuelve espíritu que vivifica. Leemos el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Este versículo, el versículo 9, es fundamental y central en esta enseñanza. Y también nos manifiesta que Dios ha enviado su Santo Espíritu para que sople sobre los muertos y vivirán. No dice que soplaría sobre los huesos, sino sobre los muertos, porque aunque muchos hayan ya avanzado, quizá tengan huesos juntos, tendones, carne y piel, sin el Espíritu Santo siguen siendo muertos. Debemos levantar nuestro clamor en este día y todos los días y decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, sopla sobre mí y dame vida. Ven Espíritu de Dios, sopla sobre mí y dame vida. Sin el Espíritu Santo, la iglesia verdadera de Jesucristo está como muerta. Demos lugar a su obra y a su poder, a la obra y al poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando Ezequiel profetiza y entra el Espíritu Santo en estos cuerpos muertos, entonces es transformada su condición de muerte a vida. Aquí hay enseñanza a muchos niveles. Primero, cuando recibimos a Jesucristo, somos trasladados de muerte a vida. Eso significa que el Espíritu Santo está involucrado en nuestra salvación y conversión. Él nos convence en nuestro corazón y nos prepara para recibir al Salvador. Él, el Espíritu Santo, inspiró la palabra, la cual oímos y creemos para salvación. Y la palabra de Dios misma testifica que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso está testificado en 1 Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 testifica que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos sumergió en el cuerpo de Cristo y nos hizo parte de su iglesia verdadera. Es el primer bautismo. Pero también
esta parte final de este versículo tiene una segunda aplicación. El hecho de que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros es transformada la condición de muerte a vida. Tiene una segunda aplicación. Pues cuando estamos en la condición en que el pueblo estaba, que leímos en el versículo 11 al principio, de desesperanza, de sentirnos en muerte o en sequedad espiritual por causa de las circunstancias y adversidades, es el Espíritu Santo que viene y sopla y nos hace vivir de nuevo. Este tipo de visitación del Espíritu Santo se llama avivamiento. Vamos a leer el versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La parte final de este versículo nos habla del resultado de la visitación del Espíritu Santo, del resultado de un avivamiento. Y es que cada uno de los que recibe del Espíritu Santo es levantado como un poderoso guerrero con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Pero si son muchos los que se levantan, como está aquí escrito, como sucedió en este valle de huesos secos, entonces la iglesia verdadera se vuelve un ejército grande en extremo. No es el número, sino es el poder del Espíritu Santo lo que hace el ejército de Dios grande y poderoso. Amén. Dios siempre habla la verdad. Y en el versículo 11, que ya habíamos leído, le manifiesta al profeta la razón de esta revelación y de los ordenamientos dados al profeta. Y es que el pueblo de Dios muchas veces está en la penosa condición, vista espiritualmente aquí como un valle de huesos secos, de poner lo que sucede a su alrededor por encima de Dios y por encima de todo lo que Dios ha hablado. Pero ya sabemos que Dios, por medio de su Espíritu, desea restaurar a su pueblo y desea manifestar su poder para levantarnos una vez más y sacarnos de esa condición. Si el pueblo de Dios buscamos del Espíritu, y si el pueblo de Dios tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, te explico esto. El Espíritu Santo debe estar en nosotros porque somos su morada, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar con nosotros porque es nuestro consolador, nuestro guía, nuestra ayuda y nuestro maestro. Pero también debe estar sobre nosotros porque el Espíritu Santo es Dios. Si el pueblo de Dios buscamos del Espíritu y tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, entonces nunca debemos estar, o si estamos, nunca debemos volver a la condición de ser como huesos secos y muertos. Dios le ha dado esta revelación a Ezequiel, y hasta ahora Ezequiel ha cumplido todo lo que Dios le ha mandado. Y en el Espíritu, Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos. Pero a partir de este versículo, Dios ordena al profeta que la palabra sea dada a su pueblo, al pueblo de Israel, a la casa de Israel, y se les dé a entender lo siguiente. 1, que tienen un Dios que sigue y seguirá siempre presente. 2, que este único y verdadero Dios es su Dios. 3, que Dios sigue hablándoles a pesar de la condición fría y lejana de su pueblo. 4, que Dios quiere restaurar y sanar para sacar de esa condición espiritual a su pueblo. Y 5, que todo juicio de Dios tiene propósitos y tiempos. Y cumplidos estos, Dios restaura las cosas y aún añade en bendición. Y esta misma palabra que fue dada y que fue mandada a Ezequiel para dar a la casa de Israel, el Espíritu Santo nos la está dando a nosotros hoy. Iglesia verdadera de Jesucristo, tú tienes un Dios que sigue y seguirá siempre presente. Él está aquí. Tienes un Dios que es único y verdadero, es el único Dios vivo. ¿Y qué crees? Es tu Dios. Tú tienes que recordar y saber que Dios sigue hablándote, que Dios sigue hablándonos, a pesar de nuestra condición fría o tibia o lejana de la iglesia de Jesucristo con respecto a nuestra relación con Él. También sabemos que Dios quiere restaurar y sanar. Ten claro esto para sacar de esa condición espiritual a su pueblo, a cualquiera que esté en esa condición de sequedad
y como valle de huesos secos. Y tengamos claro, en lo que estamos viendo hoy en día, también esa quinta lección, que todo juicio de Dios tiene propósitos y tiene tiempos. Aprendamos a confiar y a esperar en Dios, porque cumplidos los propósitos y los tiempos de los juicios de Dios, Dios restaura las cosas y aún añade en bendición. Versículo 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. El pueblo escogido por Dios, sus redimidos, no debemos estar en sepulcros. Dios ha abierto los sepulcros para hacernos subir. Cristo no permaneció en el sepulcro. Él venció a la muerte. Él venció al sepulcro, fue sorbida la muerte en victoria. Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, del cual Él estaba lleno, resucitó al tercer día y ganó la victoria eterna para su iglesia. Dios ha abierto los sepulcros para hacernos subir. Si creemos en Jesús, entonces no podemos permanecer en sepulcros, ni en muerte, ni en sequedad, porque hemos resucitado juntamente con Cristo y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Él vive por el poder del Espíritu Santo. Entonces tú y yo vivimos también por el poder del Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero esta enseñanza tiene el propósito de que asegures que así es, que el Espíritu de Dios mora en ti y que el Espíritu de Dios está obrando en ti, está obrando en nosotros. La obra del Espíritu Santo nos vivifica para acercarnos a Dios. Muchos se equivocan al pensar que un avivamiento es para adquirir poderes místicos o hacer que mucha gente se caiga o hacerse famosos y reconocidos o que su templo se llene de personas. La obra del Espíritu Santo de venir y darnos vida tiene el propósito de llevarnos a Dios. Si hay manifestaciones externas genuinas, gloria a Dios por ello. Pero la obra es primordialmente y primeramente en nuestro interior. El Espíritu le reveló a Moisés en Deuteronomio 32, que como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Esto está escrito en Deuteronomio 32, del 11 al 13. El Espíritu Santo hace esta obra, Él revolotea y Él nos despierta y nos anima a su nidada para que nos subamos a sus alas, para tomarnos sobre sus alas y llevarnos a las alturas de Dios, a la comunión con el Padre, con el Hijo, con el mismo Espíritu Santo en donde está nuestra morada. La obra del Espíritu Santo tiene el propósito de llevarnos a Dios. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Él es Jehová y nosotros pueblo suyo. El último versículo de este pasaje, que ahorita lo leemos, el 14, nos habla que la vida en el Espíritu Santo es eso, vida. No solo un instante, no solo una breve sensación de alegría o de satisfacción. No es solo una respuesta para una circunstancia en particular. La vida en el Espíritu Santo es vida, es nuestra vida. La comunión con el Espíritu Santo de Dios es siempre y debemos buscarla siempre. Ya sabemos que Dios derramó su Espíritu sobre toda carne y que Jesucristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero debemos clamar todos los días y en este día por la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. Y Dios lo dará, porque Él prometió que si anhelamos de su Espíritu Santo, solo debemos pedirlo al Padre y Él lo dará. Padre, en el nombre de Jesús, danos más de tu Espíritu Santo en este día. Amén. Versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé
y lo hice, dice Jehová. La llenura del Espíritu Santo nos vivifica y la llenura del Espíritu Santo también nos da reposo en Dios y en su palabra, porque tenemos la certeza que Dios habla, pero también tenemos la certeza que Dios hace, como dice aquí, es decir, Dios cumple todo lo que habla y lo manifiesta en nuestras vidas hoy por medio de la presencia del glorioso Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven, sopla y viviremos. Cierra tus ojos un momento y acompáñame en esta oración que yo te pido no solo escuches, sino eleves de tu corazón al Padre en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre santo, en el nombre de Jesús, levantamos, Señor, en esta hora nuestra voz, en un clamor no solo de nuestros labios, sino de nuestro corazón, para pedirte primeramente que nos perdones, Señor Jesucristo, por haber resistido a tu Espíritu, que nos perdones, Padre, por haberlo afrontado, por no darle su lugar. Perdónanos, Señor, porque hoy nos has dado a entender que desde el principio hasta el fin el Espíritu es el Señor y nosotros reconocemos, Espíritu Santo, tu obra, reconocemos, Espíritu Santo, tu poder, reconocemos, Espíritu Santo, que tú eres Dios, reconocemos que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros, por medio tuyo, Espíritu, que el Espíritu de Cristo eres tú. Oh Señor, te pedimos perdona, Padre, por tanto tiempo de deliberadamente ignorarte, de no abrirte las puertas de nuestro corazón, de no abrirte las puertas de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre Santo, porque no está bien lo que estábamos haciendo, Señor, porque eso nos mantenía como un pueblo tibio, Señor, algunos aún fríos, lejos totalmente de ti, Señor Jesucristo, porque el único que puede traer ese fuego al corazón es el Espíritu Santo de Dios, es ese bautismo de Jesucristo con Espíritu Santo y fuego. Perdónanos, Señor, pero en esta hora, Señor, en humildad, en reconocimiento delante de ti, sabiendo, entendiendo, Señor, lo que hemos hecho mal, aún lo que hemos abandonado, porque muchos vivimos, Señor, el resultado del avivamiento en los años 70, vivimos, Señor, de primera vista el avivamiento en los años 90, Señor, y aún quizás, Señor, nuestro corazón se ha enfriado. Perdona, Señor, porque no seguimos, Señor, buscándote. Perdona, Señor, porque no seguimos dando lugar a tu presencia y a tu obra y a las manifestaciones gloriosas y poderosas, Espíritu Santo de Dios. Pero en esta hora, Señor, reconocemos esto humildemente y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, danos de tu Espíritu Santo, danos de tu Espíritu Santo. Tú lo has derramado, Señor, sobre toda carne. En esta hora, en el nombre de Jesús, en este lugar donde yo estoy, en esta casa donde yo estoy, Señor, pero en la casa de cada uno de mis hermanos, Padre, en los que están en congregación, en familia, en los que están, Señor, en su recámara o en su sala o en su cocina, escuchando este mensaje, Señor, sea en este día domingo, sea en otro día, Señor, a todos, Señor, los que estamos escuchando, venga, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros. En esta hora, Señor, queremos más de ti, porque no queremos ser un pueblo muerto, no queremos ser un pueblo que esté seco, no queremos ser un pueblo que esté tirado en ese valle, Señor. Queremos ser un pueblo restaurado y lleno y que tenga vida, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Ven, Espíritu Santo, sopla y viviremos. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo hemos de recibir revelación, hemos de recibir consejo, hemos de recibir entendimiento, sabiduría. A través de tu Espíritu Santo hemos de recibir sanidad, Señor, en nuestro cuerpo. Hemos de recibir restauración de cosas, Señor, que se han perdido, que se han consumido, que se han destruido. Gracias te damos, Señor, porque es la obra perfecta de tu Espíritu, porque entonces las circunstancias, Señor, ya no nos van a afanar, Señor, las circunstancias ya no nos van a vencer, Señor, sino que es por la obra de tu Espíritu Santo, por el regalo, por el don de tu Espíritu Santo, aumentada nuestra fe, Señor, y tenemos victoria en Cristo Jesús. Y aún en medio de adversidades y aún en medio de luchas o de pruebas, Señor, estamos firmes en ti y en la fe en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo de Dios.
Señor, en esta hora llénanos, sácianos, ministranos, Padre Santo, que haya una transformación en nuestro interior, Señor. También aprendimos, Señor, en esta semana, Padre Santo, que esa es la obra que tú haces por tu Espíritu Santo, porque estamos nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oh Señor, haz esta obra en este día y cada día en nosotros, que todos los días nos levantemos y te roguemos: Espíritu Santo, ayúdame a avanzar un poco más. Espíritu Santo, enséñame algo nuevo. Espíritu Santo, recuérdame esto que ya me habías enseñado. Espíritu Santo, impúlsame, motívame, avívame con el fuego de tu Espíritu. Oh Señor, ven a nuestras vidas, Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria, Señor, porque queremos, Señor, ser como tú, Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, de poder y de autoridad, Padre. Gracias, Señor, porque la obra de tu Espíritu nos permite, Señor, ser transformados en nuestro interior, pero también creemos que por el poder de tu Espíritu Santo se cumplirán, Señor, maravillas, sanidades, milagros, liberaciones, Señor, portentos, proezas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo a través de nosotros, Señor Jesucristo, y que podamos, Señor, llevar este poder, Señor, a muchos y testificar, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestra predicación no esté solamente basada en sabiduría humana, Señor, sino en el poder de Dios, y nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, Señor, y muchos crean, Señor, y miren que tú eres el Dios verdadero, y miren, Señor, que solo tú tienes el poder para salvar, para sanar, para libertar, Señor, para transformar las cosas, Señor, que tú eres el todopoderoso Espíritu Santo. Te damos hoy tu lugar y te bendecimos, Espíritu Santo, y te glorificamos, Padre, porque está tu presencia aquí con nosotros. Señor, ministra, Padre, a los ancianos, a las ancianas, Señor, hazlos reverdecer como las ramas, Señor, hazlos estar erguidos como la palmera, Señor. Aviva, Señor, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, vivifícalo, Señor Jesús. Aviva, Señor Jesucristo, a los varones, a las mujeres, que no dejemos más que los afanes de este mundo, las cuestiones de economía, de trabajo, Señor, los problemas nos roben, Señor, el gozo de tu salvación, sino vuélvenos el gozo de tu salvación, y Espíritu noble nos sustente, Señor. Ministra, Padre, a todas aquellas mujeres, Señor, que se esfuerzan por sacar adelante su familia. Espíritu Santo, llénalas de ti. Espíritu Santo, pon nuevas fuerzas, Señor, de nuevo gozo, alegría, Señor, en sus vidas, Padre Santo. Bendice, Padre, toda su vida, sus manos, aliéntalas una vez más. Padre, en especial te ruego por los jóvenes, Señor, y por los niños, que te conozcan, Espíritu Santo, que no piensen que eres una historia, un cuento que se les narra en una historia bíblica, que no piensen que es algo fantasioso, Señor, que sepan que eres verdad, Señor. Visita esta generación, Espíritu Santo, ven y toca sus vidas, Señor Jesucristo. Bautiza a los jóvenes, a las señoritas, a los adolescentes, a las señoritas, a los niños, a las niñas, aún a los bebés de brazos, a los que están en el vientre, Señor. Bautízalos, Señor, con Espíritu Santo y fuego, Padre Santo, para que sean verdaderos hijos de Dios, porque los guiados del Espíritu son verdaderamente hijos de Dios, Señor. Te ruego por las generaciones, Señor, que vienen, Padre Santo, que no estemos mirando atrás. Agradecemos, testificamos, Señor, todo lo que has hecho, Padre Santo, por la obra de tu Espíritu, Señor, en las generaciones que tenemos más edad, Señor. Pero, Padre Santo, hoy queremos entrar en este avivamiento de santidad, de poder que tú nos has llamado, Señor, y queremos que las generaciones, todas, Señor, los mayores, Señor, y los que tienen menor edad, y los jóvenes y los niños, todos, Señor, entremos, Padre Santo, a este avivamiento que tú nos estás llamando. Porque tú has, Señor, levantado tu voz, la voz del Espíritu Santo, y nos estás diciendo: ven, ven, pueblo de Dios, porque yo voy a traer mi Espíritu de los cuatro vientos, y yo voy a hacer que sople sobre ustedes, para que sean una iglesia avivada, para que sean una congregación vivificada en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo de Dios, es eso, es santo, y tú nos llevarás también, Señor, a la santidad, a la consagración, a una vida limpia delante de Dios, y seremos instrumentos de justicia para gloria de
tu nombre, Señor. Y esto no se acabará, Señor, porque tu promesa es que tu pacto se guarda de generación en generación a los que te aman y guardan tus mandamientos, Señor. Y tu misericordia, Padre, y hasta que tú vengas, Señor, que se siga predicando de Jesucristo y que se siga dando lugar a la obra de tu Espíritu Santo glorioso. Gracias, Señor. Declaro en esta hora, en los hogares, en las vidas de mis hermanos y mis hermanas y de todo aquel que está escuchando en esta hora, lo que tú, Señor, declaraste. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, en un acto de fe, yo soplo y reciba tu pueblo el Espíritu Santo, Señor, porque también, como está escrito en Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así estamos en esta hora, aunque está quizá cada uno en su casa, estamos en un mismo Espíritu, Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Sopla, Espíritu Santo, ven y sopla sobre los hogares, sobre las vidas, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Señor, llena cada casa y llena cada vida como casa, como templo tuyo, Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sí, Señor, sea tu fuego sobre cada uno de ellos y sea, Señor, esas manifestaciones de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros por la excelencia de tu poder y de tu gloria en estos vasos de barro, Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús declaro que son todos llenos, somos todos llenos de tu Espíritu Santo en esta hora, llenos de tu Espíritu, de tu poder, Señor, de tu unción, Padre, que está cayendo sobre nosotros. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Da señal, Padre Santo, en esta hora de que está siendo, Señor, ministrado y está recibiendo en verdad tu pueblo, Señor. Y reciban las lenguas en esta hora en el nombre de Jesús, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Cúmplase tu palabra, Señor, sobre tu iglesia como se cumplió en el tiempo de los hechos. Cúmplase hoy, porque los hechos del Espíritu Santo continúan, Señor, porque no se ha acabado tu poder, tus maravillas, tus milagros, tu grandeza. No, Señor, porque has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, Señor. Espíritu Santo, ven, sopla y viviremos. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre precioso de Jesucristo, porque nos permitas realizar esta administración de gran bendición. Hoy como nunca estamos parados mediante la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Estamos claros que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y esa unción que nos otorga la persona del Espíritu Santo y el poder de Dios, la queremos poner en acción para ministrar a todo el pueblo de Dios, y para que esta administración, a causa de la obra del Espíritu Santo, se haga intensamente efectiva sobre las necesidades que tu pueblo tiene. Muchas gracias por ello, Señor Jesucristo, y gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino enviaste a otro consolador, alguien de tu misma calidad, de la misma divinidad, porque nosotros declaramos que el Espíritu Santo también es Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, y gracias por poder ministrar todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Ahora estamos aquí buscando la presencia del Señor y el poder del Espíritu Santo para rogar que tú tengas a bien intervenir en todas las necesidades, especialmente en esta hora en enfermedades y dolencias. Lamentablemente estamos siendo como hijos de Dios y como siervos y santos de Dios, muchas veces tocados en nuestro cuerpo, pero tenemos un gran recurso que es la fe en Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos en esta hora clamando en el nombre de Jesucristo que tengas a bien librarnos de todo mal, de dolor, de enfermedad, y que si ya hay alguna enfermedad, tengas en esta hora, por el poder de tu Espíritu Santo, traer un toque sobre nuestro cuerpo. Es la promesa que está ya en Romanos 8:11, de que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales.
Es también esa promesa preciosa dada en la carta a Tito, de que seremos renovados y regenerados por el Espíritu Santo. Es también una promesa de que está dada allá en Hechos 3:21, de que todas las cosas van a ser restauradas antes de que se cumpla las palabras proféticas para tu venida. Entonces, parados en esas promesas y confiados en la palabra, estamos rogando que por la fe en el nombre de Jesucristo sea echado a andar el poder de tu Espíritu Santo para que venga a tocar en esta hora nuestros cuerpos, para que venga a quitar toda enfermedad. Sabemos que las enfermedades tienen causales de virus, de bacterias, de microbios, de microorganismos, de hongos. Entonces estamos clamando porque estos queden encapsulados y la obra del Espíritu sea trayendo muerte sobre ellos y destrucción y el alejamiento. Así la mano poderosa del Espíritu Santo tocando nuestros cuerpos para sanarnos instantáneamente y para quitar todo dolor instantáneo, cualesquiera que este sea. No recibimos más que la pura bendición, y como está escrito en tu palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada, y como está escrito en tu palabra, que tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas, Espíritu Santo, nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros. Así es que estamos certeros que aun cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre los enfermos y como ahora no se puede, a causa de la ausencia de congregarse, entonces rogamos que sea directamente, Espíritu Santo, el toque tuyo. Tú estuviste, Espíritu Santo, en la creación. Tú participaste de todas estas obras maravillosas que tenemos. Tú conoces nuestro cuerpo, tú conoces nuestro físico, tú conoces nuestros aparatos, nuestros sistemas, nuestras glándulas, nuestras membranas, nuestros miembros, y entonces estamos declarando que tú puedes sanarlos porque tú sabes dónde poner tu mano, dónde poner tu toque para que venga esa sanidad. También en el poder del Espíritu Santo está escrito: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios está en medio de vosotros. Echamos fuera demonios, Señor, espíritus de enfermedad o de opresión, o que nos vienen a atormentar, o que nos vienen a engañar, que nos vienen a traer mentira o síntomas de mentira, y en el nombre de Jesucristo a traer cualquier opresión. La unción que tú, oh Jesucristo, recibiste, y la unción que tú nos has transmitido nos da libertad como personas que pudiéramos tener algún cautiverio, como personas que estuviéramos bajo alguna cárcel, y tú vas a dar apertura a los oprimidos y apertura de cárceles. Gracias en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, puedas todo esto hacerlo en nosotros y sanarnos y librarnos de toda opresión y librarnos de todo plan del enemigo. Indudablemente que tú, Espíritu Santo, eres parte del Todopoderoso, y nada podrá ser el reino de las tinieblas cuando tú estás actuando. Gracias, bello Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas gracias por ello, y gracias porque en el poder del Espíritu Santo y con el nombre de Jesucristo podemos reprender las obras de las tinieblas y declararnos libres, y también declarar que no queremos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Gracias por todo ello. Gracias también por tu intervención maravillosa y gloriosa. Te estamos dando lugar intensamente en el nombre de Jesucristo para que tú intervengas y hagas obra maravillosa al traer sobre nosotros el sustento diario, al traer sobre nosotros que nuestras manos estén llenas para también siempre tener algo que ofrecer al Señor y tener en un corazón dispuesto por tu provisión, bello Espíritu Santo,
y traer en el nombre de Jesucristo todos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, para que en todo tú seas glorificado, que no haya en nosotros más que el vivo deseo de poder presentar esos sacrificios vivos delante de ti, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque no nos vas a dejar, porque Espíritu Santo, si estuviste en la creación, y Jesucristo, si estuviste en la creación e hiciste cosas de más altas maravillas, ¿qué no podrás hacer para sobrepasar toda situación económica que ha sido restrictiva y que ha traído a veces la reducción de ingresos? Ahora, si así permaneciera, porque esa fuera tu voluntad, entonces tú haces el milagro de la multiplicación, como lo hiciste, Señor Jesucristo, cuando estuviste en esta tierra con los panes y los peces. Así también puedes hacerlo hoy en nuestra vida, trayendo la multiplicación del pan, de la sal y del aceite en nuestras mesas, y aderezando mesa en presencia de nuestros angustiadores, y ungiendo nuestra cabeza con aceite para que nuestra copa esté rebosando. Muchas gracias por todo ello, y gracias también, Espíritu Santo, porque necesitamos fuerzas para seguir adelante y el vigor para poder enfrentar todas las cosas que están aconteciendo con ánimo pronto, sabiendo que con el apoyo tuyo tenemos la ayuda y tenemos de esta manera las fuerzas, y tú nos aumentarás fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco. Muchas gracias por todo ello. Gracias por esta oportunidad en donde nos sentimos reforzados con la presencia del Espíritu Santo, aunque todo, conforme a la palabra del Señor, lo hemos pedido y lo seguiremos pidiendo en el nombre de Jesucristo, porque está escrito, Espíritu Santo, que tú glorificarás al Hijo y el Hijo glorificará al Padre, para que ese Dios uno siempre sea glorificado en toda esta provisión que tú nos has hecho hoy. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, y como el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Sí, amén. Maranata, ven, Señor Jesús. Ahora, pues gracias por todo esto. Vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Los encomiendo a todos los santos y a todos los siervos al amor de Dios, a la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión del Espíritu Santo. Que todas nuestras actividades podamos realizarlas totalmente con ese ágape del Señor, con esa gracia del Señor y con la comunión del Espíritu Santo. Es decir, que caminemos todos los días con Él para realizar todas estas actividades, y en todo esto tú añadas bendición, porque la bendición de Jehová no entristece, sino es con paz y con gran provisión. Enriquece. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.